1977, cuando Antonio Campana, un importante empresario argentino, Antonio tenía fábricas de tomates y duraznos en la provincia de Mendoza, supermercados mayoristas o autoservicios mayoristas aquí en Buenos Aires, y él decide en 1977 comprar estas 200 hectáreas aquí en González Catán. Para su tranquilidad les adelanto que no vamos a recorrer las 200 hectáreas, ¿sí? Antonio compró las tierras con la idea de tener su casa de fin de semana, realizar una importante inversión y también diversificar de alguna manera su actividad, ya que Antonio pretendía criar ganado y cultivar las tierras que él había comprado. Pero como les contaba Oscar, en 1980 Argentina estaba gobernada por la última dictadura militar, entonces el gobierno de la provincia de Buenos Aires le expropia las tierras a Antonio y se las entrega a la empresa SEAMSE, que es la empresa que se dedica al manejo de los residuos. Esta empresa ocupó el lugar 5 años, llenó estas antiguas tosqueras con metros y metros cúbicos de basura, lamentablemente sin realizar un tratamiento adecuado de los residuos, por lo que convirtió el lugar o las tierras en un basural a cielo abierto. Antonio, en democracia, a través de medidas judiciales, recupera las tierras, esto era un basural, sin embargo, nada le impidió poner manos a la obra inmediatamente para recuperar los terrenos, realizando tareas de limpieza, saneamiento, relleno de los mismos, y bueno, lamentablemente a mediados de los años 80, precisamente en 1987, los médicos le detectaron una grave enfermedad, un cáncer de garganta, que obliga a Antonio a vender parte de sus empresas, pero esto también de alguna manera es lo que lo impulsa a llevar adelante este sueño, que era tener su propia ciudad, para él, su familia y amigos, también como una especie de terapia alternativa para enfrentar este diagnóstico tan adverso. Hasta ha llegado solo hasta 6º grado de la escuela primaria. Entonces ustedes lógicamente pueden preguntarse cómo hizo Antonio para construir esta obra de arte. Lo primero que hizo fue contratar a algunos trabajadores de la zona, albañiles, herreros, pintores y otros, y como no era arquitecto nunca realizó un plano. Entonces Antonio comenzaba haciendo un dibujo en una hoja de cuaderno, llegó a dibujar sobre el capot del auto, según cuentan, y luego él mostraba o enseñaba este dibujo a sus trabajadores, y los albañiles construían estas estructuras de concreto, estas losas de hormigón, estas losas básicas que todos conocemos se utilizan para la construcción, para luego darle forma a los edificios, completando las paredes con todos los materiales que Antonio compraba, en remates y en casas de demolición. Ahora bien, acá van a encontrar detalles muy extraños. Tienen que prestar atención a cada detalle de esta obra, se van a sorprender porque la creatividad de Antonio no tuvo límites, entonces pueden llegar a encontrar en la obra puertas y ventanas que no nos conducen a ningún lado, escaleras que no nos llevan a ningún lado, o sea, seguramente se van a sorprender. Y como contaba Oscar, cuando Antonio fue diagnosticado con la enfermedad, los médicos le dicen de alguna manera que tiene que esperar unos 5 años. Yo les cuento que Antonio vivió 21 años construyendo esta ciudad, por lo que creemos que esta especie de terapia alternativa que él encontró para transitar este proceso tan duro, finalmente fue muy positiva para él. El 20 de diciembre del año 2008 y tenía 75 años. Hoy ustedes van a conocer la obra tal cual la ha dejado Antonio, van a encontrar un sector que está inconcluso y esto tiene que ver con una decisión de la familia que consideran que el artista era Antonio. Entonces de alguna manera no tendría sentido intervenir la obra ya que perdería su esencia, por lo que hoy en día solo se están haciendo trabajos de restauración y mantenimiento de esta obra. Acá, ¿qué está representado? Un avestruz. ¿Y qué es el cuerpo del avestruz? ¿Algo de una moto? Tanque de moto. Simplemente para contarles que este personaje tiene nombre y apellido, se llama Mototruz, bautizado así por los niños que llegaron a Campanópolis en vacaciones de invierno el año pasado. Entonces antes de ingresar al museo hay que pedir la autorización a Mototruz. Las estatuas fueron traídas en barco desde Croacia para ser emplazadas en una plaza de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Y que cuando esta plaza fue reformada, estas estatuas lamentablemente fueron destinadas a la fundición y fueron cortadas a la mitad. Como decimos siempre, por suerte Antonio encontró las partes en un depósito, las compró
las colocó en la plaza y las mandó a soldar. Por eso todas tienen esta cicatriz en el cuerpo. Y acá podemos decir que Antonio tenía su propia estación de servicio. La antigua camioneta que fue un regalo de la gente del Rotary Club para Antonio Campana. Es un modelo Hudson de 1936 con el volante a la derecha, fabricada en los Estados Unidos y acompañada de la antigua bomba de combustible. Continuamos por aquí. Construcción. ¿Qué le sugiere esta casa así a primera vista? Fue construida por Antonio y sus albañiles. Existían estas tierras cuando Antonio las compró, porque observen aquí, fue una casa construida en 1830. Está preservada, tiene forma de L, de letra L, y es una típica construcción de la región de aquella época. Y la planta baja es original. En esta planta baja es donde los ladrillos están asentados en barro, adobe. Las paredes miden unos 60 centímetros de ancho aproximadamente y las puertas y las ventanas son originales. La torre mirador es más nueva, nos damos cuenta por el tipo de material. Por el artista. ¿Y quién es este personaje? Juan Manuel de Rosa, historiador de Antonio, con Alfonso Corso. Estas tierras pertenecieron a Juan Manuel de Rosa. No solo que fue 2 veces gobernador de Buenos Aires cuando todavía no existía Argentina como país, sino que fue un gran terrateniente, un gran hacendado de la campaña bonaerense, tenía muchas estancias y según Alfonso Corso, en aquella época no existía la alambrada y se utilizaban estas postas en los límites de las estancias para proteger la misma de los cuatreros, que eran los ladrones de ganado, los malones de indios que aún quedaban en aquel momento. Y lo que confirmaría de alguna manera esta teoría de Alfonso Corso es que hoy en día ustedes pueden conocer, si buscan, estamos a la altura del kilómetro 31 de la ruta 3, a la altura del kilómetro 40-200 se encuentra una de las estancias de Rosas, porque tenía varias, una de las estancias de Rosas restaurada, donde funciona el Museo Histórico Municipal de La Matanza, lugar también que recomendamos visitar previo. Visita guiada siempre les digo al grupo que desafío la valentía de ellos, porque siempre les digo que si no le tienen miedo al lobo feroz, van a poder ingresar solos luego de la visita al bosque de Campanópolis. Este bosque donde Antonio construye las 12 casitas, cada una de ellas con diferentes objetos o materiales reciclados y cada una de ellas inspiradas en los cuentos de nuestra infancia. Según el hijo de Antonio, él era muy fanático de los cuentos de Disney, de los cuentos clásicos y sobre todo de las películas de Disney.